Mientras se disparan los contagios por coronavirus, superando los 100.000 casos en el país, la realidad en las poblaciones, con hacinamiento, hambre, se vuelve insoportable. Piñera y los empresarios quieren que el pueblo pague todos los costos de la crisis, con despidos, bonos miserables, canastas básicas que no alcanzan para nada y una salud pública en ruinas. Aumentan la represión y el autoritarismo, imponiendo un toque de queda con los boinas negras en las calles. Quieren mano dura para pasar sus ataques. Tras la rebelión se han aprobado nuevas leyes represivas, como la ley antiprotesta, que hoy han aplicado contra manifestantes y que tuvo la aprobación de un sector del Frente Amplio. Piñera no está solo, la exconcertación le ha aprobado todas sus medidas y no son pocas las veces donde los acompañaron con sus votos sectores del Frente Amplio y del Partido Comunista, como en la ley de destrucción del empleo. La CUT y los dirigentes de los grandes sindicatos no han preparado ningún tipo de resistencia frente a estos ataques y se mantienen en una pasividad criminal. Lo único que hacen es fomentar el gremialismo y el corporativismo que hoy debemos superar. Piñera, frente al fracaso de sus planes ante la pandemia, llamó a un nuevo pacto social con los partidos de la oposición y estos ya se sentaron con el gobierno y pusieron sus condiciones. Preparan así una segunda cocina parlamentaria para salvarle el pellejo al presidente, porque saben que se vienen momentos más convulsivos. Un acuerdo nacional entre los viejos partidos con Piñera a la cabeza solo traerá miseria y hambre para millones. Un plan para proteger nuestra economía. Pero el gobierno sigue siendo rechazado por millones y han comenzado a desarrollarse nuevamente las movilizaciones. Además, venimos de una rebelión que no pudieron derrotar, sino que intentaron desviarla con la cocina constituyente. Bueno, el documento está firmado. La rabia sigue creciendo y solo aumentará, porque nos condenan en las poblaciones al hambre, al hacinamiento y a quienes somos parte de la clase obrera a perder nuestros trabajos y precarizar nuestras condiciones laborales. Cuestión que se vuelve mucho más crítica cuando somos mujeres. Frente a esto, seguro saldremos con más fuerza, en escenarios que serán más convulsivos, en el marco de una crisis económica mundial. Debemos prepararnos para mayores choques de la lucha de clases. Esto debe ser ahora. Lo que perdamos hoy será más difícil de recuperar mañana. Pero también necesitamos un nuevo partido político, una nueva izquierda revolucionaria y de la clase trabajadora frente a las convulsiones que se avecinan. En la rebelión de octubre estaba planteada la caída de Piñera. Vimos la potencialidad de la fuerza de la clase trabajadora en alianza con la juventud y el pueblo, en el paro nacional del 12 de noviembre, el más grande de los últimos 30 años. Pero luego de ese día, desde la derecha, la exconcertación y sectores del Frente Amplio corrieron a firmar el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución para salvar a Piñera y sacarnos de las calles mediante un tramposo proceso constituyente, limitado y controlado por ellos mismos. Paralelamente, los dirigentes de la CUT y de la Mesa de Unidad Social decidieron no continuar con las jornadas de huelga para pedir una negociación con un gobierno totalmente intransigente. En estos procesos son miles los que se desilusionaron con el Frente Amplio y con el Partido Comunista, y son muchos quienes empiezan a pensar en nuevas alternativas. Tenemos que organizarnos en un partido común, revolucionario y de la clase trabajadora, que surja por la confluencia alrededor de elecciones estratégicas de la propia rebelión y a partir de un programa revolucionario. A quienes se organizaron en la rebelión, a los jóvenes que saltaron los torniquetes, a quienes enfrentamos la represión, las y los invitamos a tomar esta tarea en sus manos. A todos los grupos de la izquierda que se consideran revolucionarios y socialistas y que se organizan políticamente de manera alternativa al reformismo, a todos quienes se decepcionaron del Frente Amplio y del Partido Comunista, las y los invitamos a abrir esta discusión para ser un factor para organizar la resistencia y para vencer. Necesitamos una nueva izquierda de las y los trabajadores. Desde el 2006, en Chile, se ha configurado una nueva clase obrera que a través de paros, huelgas y movilizaciones comenzó un camino de aprendizaje con nuevas formas de lucha y organización.
Lo vimos en las luchas de los mineros subcontratistas, forestales o salmoneros, del 2006 al 2009, en los portuarios, correanos y recolectores de la basura, desde el 2013 al 2016, o en las rebeliones docentes desde las bases y luego contra la carrera docente, pasando por numerosos sectores en casi todas las ramas económicas. En el momento actual es necesario levantar un gran movimiento contra los despidos, suspensiones y precarización laboral, a la vez que fortalecemos multiplicando las experiencias de coordinación entre trabajadores y pobladores, como el Comité de Emergencia y Resguardo en Antofagasta o el Comité de Salud y Seguridad convocado por la FENATS del Barros Luco, para enfrentar el hambre y los ataques del gobierno, para pelear por imponerle a la burocracia sindical un verdadero plan de lucha, agrupando al activismo y multiplicando la formación de comités para enfrentar los ataques. Esta nueva clase obrera y sus experiencias de lucha hoy no tienen representación política propia y por eso apostamos por construirla. No hablamos de un partido que se dedique a administrar diferentes luchas sindicales, sino que busque entregar una salida de conjunto ante la crisis, apostando por tirar abajo todo este sistema de opresión y de explotación. Una nueva izquierda que se proponga luchar por el desarrollo de la autoorganización de la clase trabajadora. Durante la rebelión surgieron importantes experiencias en ese sentido. Organismos de coordinación como el Comité de Emergencia y Resguardo en Antofagasta, las brigadas de salud, la primera línea y las asambleas territoriales. La lucha por la autoorganización de las y los trabajadores busca retomar lo mejor de la tradición emancipadora y libertaria de la clase obrera, como fue en los años 70 con los cordones industriales y la unidad obrera y popular que se forjó en ese periodo. Necesitamos un partido independiente de toda variante empresarial. Hemos visto cómo la exconcertación ha defendido históricamente la herencia de Pinochet y ha castigado con sangre a quienes se le enfrentaron, como ocurrió en el caso de Alex Lemun, Rodrigo Cisterna, Matías Catrileo y tantos otros. El Frente Amplio y el Partido Comunista plantean una alianza con esa vieja exconcertación. Incluso el Partido Comunista fue parte del gobierno de Bachelet, que asesinó al minero Nelson Quichillao el año 2015 en la huelga contratista de Codelco. A diferencia de estas coaliciones, nosotros reivindicamos el ejemplo que en Argentina constituye el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, una alternativa que pelea por un gobierno de las y los trabajadores, en ruptura con el capitalismo, en defensa de la independencia política de la clase trabajadora y conquistando bancas parlamentarias para utilizarlas como tribunas al servicio de las luchas populares. Queremos construir un partido revolucionario, no queremos un partido como los demás, sino uno que rechace los acuerdos con los viejos partidos del régimen que quieren mantener este sistema, que conquiste con fuerza propia los lugares de trabajo y el movimiento estudiantil, en las poblaciones y el movimiento de mujeres. Un partido así no surgirá del crecimiento evolutivo de las organizaciones actuales, sino que surgirá al calor de los debates, experiencias en común y fusiones forjadas al calor de los combates políticos y de la lucha de clases. Tampoco surgirá por la unidad de los revolucionarios, a partir de un programa general y diplomático, unidad que por lo general dura poco tiempo. Solo lo lograremos con un programa y una estrategia clara, junto con la más alta discusión y elaboración teórica y la intervención común en las luchas y movilizaciones. Vamos por un partido para la lucha de clases, que pelee por la autoorganización y la alianza de la clase obrera, con las y los oprimidos. Para ello, necesitamos un programa para que esta crisis la paguen los capitalistas. Un programa que parta por el cierre de los trabajos no esenciales, la prohibición absoluta de los despidos y de las suspensiones, un impuesto extraordinario a las grandes fortunas para un ingreso de emergencia de 500.000 pesos para cesantes, trabajadores informales e independientes. En salud hacen falta insumos médicos y la centralización total del sistema sanitario, bajo control de sus trabajadores y trabajadoras. Frente a quienes piden salidas autoritarias porque no quieren cambiar ni una coma de la vieja constitución pinochetista, y frente a quienes, desde una convención tramposa, con Piñera en el gobierno, que tendrá veto de una minoría y que estará limitada por otros poderes de este régimen,
luchamos por el fuera Piñera que se levantó en la rebelión y por una asamblea constituyente libre y soberana, que es la única salida realmente democrática para que sea el pueblo el que pueda discutir y decidir. Las medidas de emergencia para enfrentar la crisis deben ir acompañadas de un programa de conjunto de la clase trabajadora, para que la crisis la paguen los capitalistas y para poner fin al saqueo y explotación de los grandes monopolios imperialistas y los grupos capitalistas nacionales. Esto en perspectiva de que seamos los propios trabajadores quienes podamos reorganizar el país y la sociedad sobre nuevas bases sociales. Por eso, peleamos por la nacionalización, sin indemnización y bajo control de sus trabajadores y las comunidades, del cobre y los recursos naturales, las empresas estratégicas, las que fueron privatizadas a precio de huevo durante la dictadura y las AFP. También planteamos la necesidad de la disolución de la policía y las fuerzas represivas, que solo existen para defender la normalidad y el orden de los empresarios en todos los países del mundo, como hemos visto estos días que reprimen con brutalidad a la comunidad afroamericana en Estados Unidos, luego del asesinato racista de George Floyd, o en Chile, a quienes nos rebelamos el 18 de octubre. Por eso peleamos por un programa que defienda las reivindicaciones históricas del pueblo mapuche y que plantee su derecho a la autodeterminación, poniendo fin a la represión y militarización del Gualmapu. Los grandes empresarios y sus partidos no entregarán estas demandas sin defender sus enormes negocios y lo harán con garras y dientes. Vimos en la rebelión cómo respondieron, mutilando y asesinando, y sabemos por el golpe de Estado del 73 de lo que son capaces. Por eso, la Asamblea Constituyente no solucionará por sí misma este enfrentamiento, sino que es necesario pelear desde ahora por desarrollar los organismos de lucha y autoorganización propios de la clase trabajadora, que enfrenten la resistencia de los capitalistas y sean la base para lograr derrotarlos a ellos y a su Estado. Esto para conquistar un gobierno de las y los trabajadores de ruptura con el capitalismo, la única salida de fondo que puede evitar que la crisis la paguen nuevamente los trabajadores y el pueblo pobre. Esta lucha no es solo nacional, sino que es a nivel internacional y es la única vía de poner fin a este sistema de explotación y de opresión. Por eso, abramos este debate.